Hola, putazos. La segunda parte de historias y tradiciones y costumbres de Madrid. Lo dejamos en cuando lo expulsamos a los gabachos de aquí. Bien, pues el siglo XIX después fue un siglo convulso en el cual en España hubo numerosas guerras civiles, ¿no? Las guerras carlistas, por ejemplo, que ya sabéis por qué sucedieron. Madrid, en esas guerras, Madrid siempre estuvieron con la reina, en plan con los Borbones y eso, ya que al ser la capital y eso, pues eso. Luego también se vio como el advenimiento de la Primera República, que fracasó porque no duró ni un año y tuvo 4 presidentes del gobierno. Y luego después lo de Alfonso, el reinado de Alfonso XII y bueno, y después, el cual murió joven y bueno, y hubo unos años en los que tuvo que gobernar su viuda, la- eh, a la espera de que Alfonso XIII, que era el hijo de Alfonso XII, pues alcanzara la mayoría de edad. Y, y eso, y en ese reinado regente de la reina, pues ocurrió el desastre de Cuba y Filipinas, en el cual España perdió sus últimas posesiones de ultramar. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Que a raíz de ese desastre, de aquella gran derrota, pues nació la generación del 98. Y bueno, y llega el también convulso siglo XX, que bueno, que ya fue tremendo. Asimismo, en 1906, en 1906, pues cuando justo en la boda del nuevo rey, que ya había alcanzado la mayoría de edad, de Alfonso XIII, en la boda del rey Alfonso XIII, pues ocurrió un atentado provocado por un anarquista que obviamente su objetivo era el rey, quería cargárselo y lo que hizo fue, al pasar por la plaza esta, no sé cómo se llama la plaza, pero sé que era justo delante de la catedral de las Fuerzas Armadas. Pues bien, cuando pasaba el coche de estos, el anarquista lanzó la bomba disimulada en un ramo de flores, la lanzó contra el coche, pero la bomba explotó, pero el rey sobrevivió. Y bueno, espera, a ver. Lanzó la bomba desde el tercer piso del número 88 de la calle Mayor. Y casi a las 2 menos 5 de la tarde. Y cuando el cagó a cerrar el paso abajo, lanzó la bomba oculta así en un ramo de flores y bueno. No, el ramo con la bomba tropezó en su caída en el tendido del tranvía y se desvió hacia la multitud que estaba observando la comitiva. Pero, sí, como ya dijimos, los reyes se salvaron, pero murieron 25 personas por la explosión. 25 personas y bueno, 15 de ellas militares. Otras 100 resultaron heridas. Otro artefacto que no llegó a estallar se encontró al otro lado de la calle en Capitanía. Acto seguido, el anarquista en cuestión pues trató de huir, pero pero cuando fue pillado por la policía pues se quedó sin escapatoria y bueno, y fue abatido a tiros, creo. A ver. Bueno, en verdad escapó de Madrid, en un primer momento escapó de Madrid, pero el 2 de junio fue reconocido en un ventorrillo cercano a la estación de Torrejón de Ardoz. Y bueno, y avisaron al guardia jurado y el cual trató de detenerlo, pero como este se resistía y trató de escapar, pues el guardia jurado le abatió a tiros. Y eso. Y bueno, y parece ser que se suicidó el verdugo del terrorista. Y bueno, yo qué sé, un caos todo. Después, durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, pues el pueblo en la ciudad avanzó bastante y bueno. Bueno, se me olvidó mencionar que durante el siglo XIX en la ciudad comenzó a expandirse de verdad. En plan, se me olvidó mencionar eso. No sé cómo me he podido saltar, pero bueno. Empezaron a surgir barrios nuevos, en su mayoría pues barrios pijos como el barrio de Salamanca, el del Retiro o el eso y también Chamberí o creo que Moncloa también, ¿no? No sé si Moncloa es del siglo XIX o así. Pero bueno,
En el siglo XIX, gracias a eso, a las especulaciones inmobiliarias y eso, pues surgieron nuevos barrios, ¿no? Como el barrio de Salamanca, el del Retiro y demás. Y bueno, era solo eso, que aparecían nuevos barrios con la expansión de Madrid. Luego llegó. Luego llegó luego llegó los oscuros años 30 y bueno, llegó con él la Segunda República y que bueno, que obviamente el advenimiento de la Segunda República obligó a abdicar y a exiliarse al rey Alfonso XIII y que se proclamó ilegalmente la Segunda República y empezó el terror rojo empezó, en el cual pues a todos los agentes de la oposición a toda la gente de la oposición se les fusiló y torturó y demás cosas. Y bueno, en plan, mayormente, durante la Segunda República mayormente gobernaron pues las izquierdas. Y eso, salvo el bienio este conservador que va del 33 al 35 o así, que ahí gobernaron los otros, pero bueno. Y que eso, fue un caos todo, la Segunda República, y que bueno, en Madrid, incluso en Madrid, bueno, pero creo que lo que voy a contar, no, creo que eso ocurrió ya en la Guerra Civil, bueno, que bueno, ocurrieron varias cosas y que bueno, en el año 34, ¿cuándo fue? ¿34 o 35? No me acuerdo bien, pero sé que en esa época, en el bienio conservador o algo así, ocurrió, ya sabéis, la revolución esta que hubo en Asturias y que hubo, en la cual pues los anarquistas, la CNT y demás chusma, pues se levantó en armas y que bueno, y montaron pues como una macro huelga general de estas y lo que hicieron fue hacerse con explosivos, con pistolas y demás tipos de armas para sembrar el caos y el terror y bueno, y retomar el poder por la fuerza y era una especie de intentona de golpe de estado y que bueno, la huelga general esta o la revolución de Asturias tuvo su eco en otras grandes ciudades españolas, entre ellas Madrid y que bueno, si bien en Madrid fue rápidamente sofocada esa revuelta y que eso, tan solo tuvo recorrido aquello en Asturias, que fue donde estaban los mineros ahí dando por culo. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo acabó eso, con miles de muertos. Luego llegó pues el año terrible, que fue el año 36, y en el cual pues ocurrieron las fraudulentas elecciones que ganó el Frente Popular y que bueno, en los escasos meses que transcurren entre esas elecciones y el alzamiento militar, pues en esos escasos meses, pues fue un caos España. España fue un desastre y un infierno. No se podía estar porque los dos bandos, los antagónicos, que después pelearían en la guerra civil, pues ya se estaban matando entre ellos, en plan, ya estaba habiendo problemas y bueno, había atentados de un bando contra otro y viceversa, en plan, los miembros de la coalición del Frente Popular pues asesinaban a diputados y senadores y demás gente del otro bando y bueno, y también los azules pues también asesinaron a algunos tipos del Frente Popular. Y eso, en plan, pues pues mira, asesinaron en Madrid, pues hubo varios muertos en atentados. Y eso, como por ejemplo creo que fue Calvo Sotelo fue asesinado aquí en Madrid. Calvo Sotelo fue una de las víctimas más conocidas de esos días, de esos meses de sinsentido que hubo en España. Ah, y pocos días después de su muerte, pues ya fue el lanzamiento nacional, cuando los nacionales se levantaron en armas el 18 de julio de dicho año y empezó la guerra civil. Madrid, naturalmente, pues
al ser la capital y estar muy bien guarecida por las tropas rojas, pues estuvo en toda la guerra estuvo bajo el poder de los republicanos. Y bueno, aquí se montaron pues unos cuarteles y barricadas y demás para frenar el avance nacional y bueno, y también se construyeron multitud de cárceles, las con, con unas cárceles que fueron conocidas como las checas, basadas en las cárceles de la Unión Soviética y en los gulags. Pues bien, en las checas se torturaban, se violaban y se asesinaban pues a los prisioneros. Y ya sabéis, ¿no? Lo malvados que fueron los republicanos y crueles. En plan que torturaban, violaban y mataban a los prisioneros en las checas. Fue terrible el terror rojo. De hecho, uno de los actos más sanguinarios de la guerra civil que hizo el Frente Popular fue la gran masacre de Paracuellos, muy cerca de Madrid, el cual el genocida Carrillo, que ya sabéis quién fue, pues ordenó a matar a miles de religiosos, niños y demás, pues para cumplir la política de Stalin. Y que eso, querían implantarnos, bueno, el Frente Popular había dos vertientes, estaba dividido en dos, ¿no? El Frente Popular estaban primero los comunistas y soviéticos, que actuaban bajo la directiva de Stalin, y después la otra mitad del Frente Popular eran gente, pues, más afines al nazismo, ¿no? Eran, pues, los que estaban emparentados con el fascismo de Mussolini y el nacionalsocialismo alemán, que querían implantar pues el nacionalismo similar al nacionalsocialismo alemán y que bueno y que querían esclavizarnos y sodomizarnos a todos y que eso era el Frente Popular, todas las peores ideologías se mezclaban ahí, estaban ahí, bueno, y también los anarquistas pues formaban parte del Frente Popular y eso. Y que bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que hicieron, las maldades y barbaridades que hicieron durante la guerra civil, bueno, y antes de ella. También durante esta época en Madrid se quemaron multitud de templos y que los cuales perecieron en llamas y bueno, fueron fue horrible. Bueno, al igual que en otras ciudades españolas, que aquí pues fue terrible como se perdieron auténticas joyas de arte. Y bueno, fue terrorífico todo. Como ya dijimos, Madrid siempre estuvo en manos de los republicanos, pero no obstante, pese a ser la capital y eso, estaba demasiado cerca de la frontera, ya que la frontera entre la España nacional y la España republicana estaba en la Sierra de Guadarrama. En plan, la Sierra de Guadarrama era uno de los límites entre las dos Españas. Y bueno, muy cerca pues hubo multitud de batallas como la de Brunete y demás. Y bueno, y ya conforme se acercaba el final de la guerra, pues ya las tropas de Franco avanzaban hacia Madrid y ya estaban aproximándose a Madrid. Y bueno, y, y, y luego las milicias republicanas pues ofrecieron resistencia, defendieron a Madrid con uñas y dientes y bueno, y pusieron la pancarta esa con el lema no pasarán, ¿no? Qué ridículo hicieron. Y decían que no pasarían y al final pasaron, tú, es que de verdad. Y bueno, y hubo multitud de combates sangrientos, especialmente en la zona de Ciudad Universitaria. Ahí los hombres de ambos bandos pues no tuvieron piedad con los otros y se masacraron mutuamente. Y fue terrible la carnicería que hubo. Y eso, fue terrible. Las guerras es que son terribles, especialmente las civiles. Y, y luego, pues el 1 de abril, por fin, tras ser tomada y liberada Madrid, pues se anunció el final de la guerra
Y bueno, y los nacionales que habían ganado, pues se dedicaron en los siguientes años, los difíciles años 40, pues en reconstruir Madrid, ¿no? Costó mucho reconstruir Madrid, ya que la guerra la dejó hecha unos zorros, al igual que el resto de España. Fue una época de penumbras. Bueno, de penurias, querré decir. Fue una época de penurias y hambres y miserias debido a que España se había autodestruido durante la guerra civil y luego no llegaba ayuda del extranjero porque estaba librándose la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya sabéis. Y bueno, y que luego España pues tampoco fue muy ayudada a ser reconstruida, ¿no? Estaba bloqueada. Y eso. Eh, y en Madrid pues hubo que salir adelante como fuera. Más tarde, en la década ya, llegado a la década de los 50 y habiendo mejorado la situación un poco, pues el gobierno del Generalísimo, pues para conmemorar su victoria en la guerra, pues lo que hace es construir multitud de monumentos, entre los cuales destacan, pues obviamente, el conjunto monumental del Valle de los Caídos en Cuelgamuros, que está en el Escorial. Y que se construyó eso en la sierra, se construyó el gran complejo monumental de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, el cual pues es coronado por una inmensa cruz, la cruz más grande que hay de todo el mundo. Es la cruz más alta del mundo, ¿eh? Pues el récord Guinness de ser la cruz más alta del mundo, la cruz del Valle de los Caídos. Y que bueno, y que luego también en la zona de la Moncloa pues se construyeron demás monumentos como el Arco del Triunfo para conmemorar su victoria, el cual está inspirado en los arcos romanos, en los arcos del triunfo romanos. Y bueno, y también al lado en la misma plaza de la Moncloa, pues también se construyó el Ministerio del Aire, el cual pues a la hora de construirse se tomó como modelo el monasterio del Escorial. Eh, Tiene pues un marcado estilo herreriano el Ministerio del Aire, el cual pues sí, obviamente está basado en el monasterio del Escorial. Hay quienes le llaman el monasterio del aire, ya que se parece muchísimo al monasterio del Escorial. Y eso. Y enfrente del Ministerio del Aire pues se construyeron varias casas para alojar a los militares. Las casas de los militares que se construyeron ahí. Y bueno, y también empezaron a construirse bueno, no sé si fue sobre esa época o antes, los primeros rascacielos de Madrid, las torres estas que hay en Plaza de España y eso. Y bueno, y también se construyeron demás cosas, se construyeron durante la dictadura del Generalísimo. ¿Qué más monumentos? Bueno, los monumentos a la División Azul también se construyeron y también, ¿qué más se construyó? Y demás cosas se construyeron. Demás monumentos se construyeron. Y eso. También bueno, se me olvidó mencionar que a lo largo del siglo XX Madrid creció tanto que, especialmente durante el franquismo, Madrid creció tanto que incluso llegó a absorber a varias localidades que estaban cercanas, ¿no? En plan, había antes, junto a Madrid había varias localidades que antes eran independientes, eran unos municipios totalmente independientes que eran Vallecas, Vicálvaro, Hortaleza y demás, y que debido al crecimiento urbanístico de Madrid a lo largo del siglo XX, pues fueron absorbidas y desaparecieron sus ayuntamientos y ahora pues esos antiguos pueblos pues ahora pertenecen a Madrid capital, son barrios de la periferia madrileña. Y eso. Eh, y bueno, y ahora, pues en la actualidad también hay otros cuantas ciudades vecinas de Madrid que aunque por el momento no pertenecen a Madrid capital, pero en un futuro
podrían ser absorbidos por la capital y pasar a pertenecer a ella, ¿no? Como es el caso de Getafe, Leganés, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o Pozuelo de Alarcón, en los cuales podrían, o Rivas o hacia Madrid, los cuales podrían pasar a pertenecer a la capital de aquí a algunos años. En 1975 falleció el caudillo y bueno, le sucedió como jefe del Estado Juan Carlos I de Borbón, que era el nieto del anterior rey, de Alfonso XIII. Y bueno, se le ofreció un gran funeral a Francisco Franco y que bueno, su cuerpo fue expuesto unos días en la Plaza de Oriente y eso y que bueno, y que luego trasladaron sus restos al Valle de Cuelgamuros, donde sus restos descansaron en el Valle de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, en la Basílica del Valle de los Caídos, descansaron allí hasta que finalmente en 2019 el gobierno del criminal Pedro Sánchez pues sacó sus restos de ahí y los llevó a no sé dónde. Entonces a partir de ese año, del 75, comenzó el periodo, la transición de la dictadura a la democracia y bueno, ya a finales en el 78 pues se pronunció la Constitución y bueno, y a partir del año siguiente ya empezaron a celebrarse elecciones municipales, autonómicas, provinciales y generales y demás, y que bueno, en el que se votaba cada 4 años. ¿Qué más? Bueno, obviamente en la nueva Constitución se redactaba que Madrid, pues bueno, que Madrid seguía siendo capital del Estado, ¿no? La capital de la nación española. Y eso, la capital de España. En el cual, pues obviamente, tanto la sede del gobierno como la sede de la jefatura del Estado y todo, pues se encontrarían en Madrid. La sede de la jefatura del gobierno, en plan del gobierno, sería el Palacio de la Moncloa y luego la jefatura del Estado donde vive el rey, pues el Palacio de la Zarzuela. Es decir, que ya el Palacio Real dejó de ser la residencia del rey. Ahora vive en el Pardo. En la Zarzuela. Bueno, ya me entendéis. España no solo se convirtió en la capital del Reino de España, sino también, bueno, que ya lo era de antes, sino que también se convirtió, con esto del sistema nuevo de las autonomías, se convirtió también en la capital, obviamente, de la Comunidad de Madrid. Se convirtió, ya que, no sé por qué, en esta división que hubo por autonomías de estas del régimen del 78, la división esta que hubo de autonomías, pues se decidió que la provincia de Madrid pues fuera una comunidad autónoma, en plan que no perteneciera ni a Castilla-La Mancha ni a Castilla y León, en plan no pertenece, en plan pese a ser históricamente castellana, se decidió que Madrid no perteneciera a ninguna de las dos Castillas, sino que quedara en medio como una comunidad independiente. Y bueno, se decidió que que la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid pues fuera la Puerta del Sol, que es donde se celebra cada Nochevieja la llegada del nuevo año. Y eso, ¿qué más? Y bueno, también la sede del ayuntamiento en un primer momento sería la Plaza de la Villa. Y algunas cosas más. Y bueno. Bueno, putazos, sí, hasta aquí llegó la parte 2 de la historia de Madrid. Es que tengo que cortar aquí porque entre que se me está haciendo largo el vídeo y luego me estoy quedando sin batería, de hecho los tengo que cargar, pues tengo que cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.